Hola a todos. Hoy os traigo una increíble historia. Empecemos. Para los poblados nórdicos, las valquirias eran guerreras nórdicas que montaban un caballo alado al servicio de Odín, y que trasladaban a los soldados fallecidos en el campo de batalla hasta el Valhalla. En la cultura popular alemana, estas deidades siempre han tenido un gran protagonismo. Y durante la Segunda Guerra Mundial se escogió este nombre para llevar a cabo una operación secreta con un único objetivo: asesinar a Adolf Hitler. Una vez el expansionismo de Hitler se vio frenado en seco y empezaron a llegar las derrotas, una parte minoritaria del ejército empezó a valorar la posibilidad de negociar un alto el fuego con los aliados occidentales. El ejército rojo avanzaba sin oposición tras el triunfo de Stalingrado, mientras que estadounidenses y británicos habían desembarcado con éxito en Francia y liberado Roma. Adolf Hitler, que se negaba en rotundo a finalizar la guerra y a seguir luchando por el Tercer Reich, sufrió varios intentos fallidos de asesinato. No fue hasta el 20 de julio de 1944 que se trazó un plan entre varios militares y políticos, y que estuvo dirigido por el coronel Klaus von Stauffenberg. Esta es la historia de aquellos valientes que intentaron lo imposible: matar a Hitler. La Segunda Guerra Mundial está en pleno auge. Mientras en el mar los enfrentamientos son continuos y despiadados, en tierra, los campos de batalla se transforman en escenarios de desesperación y heroísmo. En el desierto norteafricano, bajo un sol abrasador, el coronel Klaus von Stauffenberg lidera a sus hombres con una valentía inquebrantable. El rugido de los motores de los aviones se mezcla con el estallido ensordecedor de las bombas, creando una sinfonía mortal de destrucción. El aire, cargado de polvo y pólvora, hace difícil respirar. Stauffenberg corre entre las ráfagas de metralla, dando órdenes claras y precisas. Pero el destino tiene un giro cruel reservado para él. Un destello cegador ilumina el cielo. Apenas tiene tiempo de girar la cabeza cuando una explosión lo lanza al suelo. El dolor es inmediato y excruciante. Su brazo derecho está destrozado, su ojo izquierdo cegado. Todo se vuelve borroso mientras su mundo se oscurece. Esta es la historia de Klaus von Stauffenberg, el hombre que intentó matar a Hitler. Bajo un cielo cubierto de humo y fuego, la tierra temblaba bajo el estruendo de las bombas que caían sin piedad sobre el desierto norteafricano. Al intentar levantarse, notó la gravedad de sus heridas. Su brazo derecho estaba destrozado, y la visión de su ojo izquierdo se había reducido a una oscura neblina. La permanencia en el hospital fue una agonía interminable. Klaus yacía en una cama blanca, rodeado por el murmullo constante de enfermeras y el llanto de los heridos. Las paredes eran frías y estériles, y el aire estaba cargado con el olor penetrante de desinfectante y sangre. Cada día era una prueba de resistencia. Las curaciones eran dolorosas, y el fantasma del dolor fantasma en su brazo amputado lo atormentaba sin cesar. Su esposa, Nina, era su único consuelo en aquellos días oscuros. Ella llegaba cada mañana, sus ojos llenos de preocupación y amor, y se sentaba junto a su cama, sujetando su mano buena con ternura. Klaus, debemos ser fuertes, le susurraba, aunque su voz temblaba a veces, revelando la fragilidad detrás de su valentía. Ella sabía que su esposo no era el mismo, que algo dentro de él había cambiado para siempre. Una tarde, mientras el sol se filtraba débilmente a través de las ventanas del hospital, Klaus observó la escena que lo marcaría para siempre. Un oficial nazi, de pie en medio de la sala de los heridos, entregaba medallas a las viudas inconsolables. Las mujeres, vestidas de luto, sollozaban mientras recibían los fríos y vacíos reconocimientos. Para Klaus, la visión era una grotesca burla. Hitler ha manchado el honor del ejército alemán, pensó con amargura, su odio creciendo con cada medalla entregada. La ironía de aquellos premios era una bofetada a su sentido del deber y del honor. Las palabras de consuelo del oficial resonaban huecas, casi insultantes, ante la magnitud de la tragedia que los rodeaba. Fue en ese momento cuando Klaus von Stauffenberg tomó la decisión que cambiaría su destino y el de muchos otros. La semilla de la rebelión germinó en su corazón, alimentada por la indignación y el deseo de restaurar el honor perdido de Alemania. Klaus von Stauffenberg era un hombre de apariencia imponente y carácter resuelto. Alto y de complexión atlética, sus ojos azules irradiaban inteligencia y determinación. A pesar de las cicatrices que ahora marcaban su rostro, su mirada seguía siendo firme, reflejando la fortaleza interna que lo había llevado hasta allí. Era un hombre de principios,
profundamente influenciado por su educación aristocrática y su amor por su patria. Sin embargo, sus ideales lo habían puesto en conflicto con la monstruosidad del régimen nazi. El sufrimiento que había presenciado y experimentado lo había transformado, avivando en él una llama de justicia inquebrantable. 2 semanas antes del intento de asesinato del 20 de julio de 1944, Klaus trabajaba incansablemente, reuniendo a aquellos que compartían su visión y su odio hacia Hitler. Sabía que el riesgo era inmenso, pero también comprendía que el precio de la inacción era aún mayor. Es nuestra responsabilidad, nuestro deber, decía a sus compañeros conspiradores. Debemos actuar ahora, por el bien de Alemania, por el bien de la humanidad. Así, con el corazón endurecido por la pérdida y la traición, y con un propósito claro en su mente, Klaus von Stauffenberg se preparó para llevar a cabo la Operación Valquiria, dispuesto a sacrificarlo todo para derrocar a un tirano y devolver el honor a su nación. La lluvia golpeaba las ventanas del apartamento en Berlín, creando un telón de sonido que envolvía la noche oscura. Cuando el coronel Klaus von Stauffenberg subió las escaleras y entró en la estancia, observó una tenue luz que iluminaba la habitación donde se había reunido un grupo de hombres, una reunión clandestina que marcaría un momento crucial en la historia de Alemania. Entre ellos se encontraban Klaus von Stauffenberg, Henning von Tresckow, Erwin von Witzleben, Ludwig Beck y Karl-Heinrich von Stulpnagel, hombres de honor y valor, decididos a poner fin al reinado de terror de Hitler. Henning von Tresckow, un general del ejército alemán, Erwin von Witzleben, un mariscal de campo retirado del ejército alemán, Ludwig Beck, un general del ejército alemán y ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Karl-Heinrich von Stulpnagel, un general del ejército alemán y comandante militar en Francia ocupada. Erwin von Witzleben, con su porte distinguido y su mirada penetrante, tomó la palabra en medio del silencio tenso que llenaba la habitación. Con voz firme, comenzó a esbozar el plan que había estado gestando durante meses, un plan para poner fin al régimen nazi y salvar a Alemania de la destrucción total. Compañeros, dijo Witzleben, nuestro país está en peligro. Hitler nos ha llevado a la ruina y al desastre. Es nuestro deber moral y patriótico actuar antes de que sea demasiado tarde. Los hombres asintieron solemnemente, comprendiendo la gravedad de la situación. Sabían que estaban arriesgando sus vidas, pero también sabían que no podían permanecer inactivos mientras su país se desmoronaba bajo el yugo del nazismo. Witzleben continuó explicando el plan paso a paso, con una precisión meticulosa que reflejaba su experiencia militar y su astucia estratégica. Detalló cómo Klaus von Stauffenberg sería el encargado de llevar a cabo el atentado, colocando una bomba en la guarida del lobo durante una reunión de alto nivel. Henning von Tresckow y Karl-Heinrich von Stulpnagel se encargarían de coordinar la logística y asegurarse de que las tropas estuvieran listas para actuar en cuanto se diera la señal. Ludwig Beck, con su profundo conocimiento de la política militar, ofreció consejos y sugerencias para garantizar el éxito del plan. Todos los hombres estaban comprometidos con la causa, dispuestos a hacer lo que fuera necesario para liberar a su país del yugo del nazismo. La lluvia seguía cayendo lánguidamente fuera, pero dentro del apartamento, el fuego de la determinación ardía intensamente. Aquella noche, en medio de la oscuridad y la tormenta, se forjó el destino de Alemania, mientras estos valientes hombres se preparaban para llevar a cabo un acto de valentía que cambiaría el curso de la historia. Los primeros rayos del sol iluminaron los alrededores de la guarida del lobo en un manto de misterio y silencio. Klaus von Stauffenberg avanzaba con paso firme por los pasillos, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La tensión en el aire era palpable mientras se acercaba al búnker donde se encontraría con Hitler y otros altos mandos del régimen nazi. Las medidas de seguridad eran estrictas, pero Stauffenberg las sorteaba con determinación. Cada obstáculo solo avivaba su determinación de llevar a cabo su misión. Sin embargo, al llegar al búnker, una noticia inesperada lo golpeó como un rayo. La reunión se había trasladado a un pabellón externo, lejos de la seguridad del búnker. La adrenalina fluía por sus venas mientras se dirigía al nuevo lugar de la reunión. Cada paso era una apuesta con la muerte, pero Stauffenberg no vacilaba. Entró en el pabellón con la mente en llamas, consciente de que el destino de su país dependía de él. El pabellón estaba envuelto en una penumbra siniestra, solo iluminada por las débiles luces que se filtraban desde el exterior. Stauffenberg se movía con sigilo, su mente calculando cada movimiento, cada detalle. La atmósfera estaba cargada de suspense mientras se acercaba al lugar de la reunión.
En el baño del pabellón, bajo la tenue luz que se filtraba por una pequeña ventana, Stauffenberg preparaba los explosivos. El tic-tac del reloj resonaba en sus oídos, recordándole el tiempo limitado que tenía para llevar a cabo su misión. La presión del momento y la molestia impertinente de uno de los oficiales que llamaba a la puerta lo perturbaban, pero se obligó a mantener la calma. Stauffenberg intentaba activar los explosivos, pero la prisa y la interrupción constante lo frustraban. Bajo la mirada vigilante del tiempo, solo consiguió activar uno de los explosivos antes de que el oficial lo interrumpiera nuevamente y se viera obligado a salir del baño. La tensión en el aire era palpable cuando Stauffenberg ingresó a la sala donde Hitler y sus secuaces se encontraban reunidos. El corazón le martilleaba en el pecho mientras avanzaba hacia la mesa donde estaba sentado el dictador, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Con determinación en sus ojos, colocó el maletín que contenía el explosivo bajo la mesa, su corazón latiendo con fuerza mientras el destino de millones pendía de un hilo. En aquel momento de tensión, Klaus von Stauffenberg se encontraba frente al hombre que encarnaba el mal en su máxima expresión, Adolf Hitler. Sus ojos se encontraron en un silencio cargado de significado, mientras Stauffenberg luchaba por contener la respiración. Con pasos rápidos pero silenciosos, salió de la reunión, sintiendo el peso de la carga que llevaba consigo. El tiempo parecía haberse detenido mientras caminaba por los pasillos, su mente girando en un torbellino de emociones y pensamientos. Y entonces, en un instante que parecía eterno, el silencio fue roto por una explosión ensordecedora que sacudió el edificio hasta sus cimientos. El suelo temblaba bajo sus pies mientras se alejaba del lugar del atentado, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y ansiedad. Las sirenas ululaban en la distancia, y los gritos de los soldados resonaban en el aire, mientras corrían hacia el lugar del ataque. Con la determinación de un hombre que sabe que está en peligro, Stauffenberg se subió a su vehículo y le ordenó a su chofer que se alejara del lugar a toda velocidad. El viento silbaba en sus oídos mientras el paisaje pasaba rápidamente frente a él, su mente trabajando a 1000 por hora mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. El destino de Alemania pendía de un hilo, y Klaus von Stauffenberg era el hombre que había lanzado el dado más peligroso de todos. Ahora, solo el tiempo diría si su valentía sería suficiente para cambiar el curso de la historia. Tras el estallido del atentado, Klaus von Stauffenberg y sus compañeros activaron la Operación Valquiria, con un sentido de urgencia y determinación que solo se equiparaba a la gravedad de la situación que enfrentaban. Con las comunicaciones como su principal arma, los conspiradores se apresuraron a tomar el control de los puntos estratégicos, tratando desesperadamente de contener el caos que se había desatado por toda Alemania. Las líneas telefónicas zumbaban con la tensión mientras Stauffenberg y sus compañeros intentaban coordinar la rendición de las fuerzas nazis. Era una tarea monumental, enfrentándose al desafío de convencer a los altos oficiales de que Hitler había muerto en el atentado, y de que era necesario rendirse para salvar a Alemania del desastre inminente. Algunos, con un sentido de la realidad más agudo, estaban dispuestos a aceptar la verdad y considerar la rendición como una opción viable, para evitar una catástrofe aún mayor. Sin embargo, otros se aferraban obstinadamente a la lealtad ciega al Führer, temerosos de las represalias que podrían sufrir si abandonaban su causa. Mientras tanto, en las calles de Alemania, el desconcierto y el miedo se apoderaban de la población. El sonido constante de las sirenas resonaba en el aire, mientras la gente intentaba comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Las SS se movilizaban frenéticamente, imponiendo un estado de terror y confusión en un intento desesperado por mantener el control. Durante 6 horas interminables, los ciudadanos vivieron en la incertidumbre, sin saber qué rumbo tomaría su país y qué significaría para su futuro. Pero finalmente, el rugido de una voz conocida resonó en las ondas de la radio, y el corazón de Stauffenberg se hundió en su pecho al darse cuenta de que habían fracasado. Hitler estaba vivo, y su retórica inflamada llenaba el aire con una sensación de desesperación y derrota. La Operación Valquiria había sido sofocada, y los conspiradores se enfrentaban ahora a las implacables represalias del régimen nazi. El sueño de liberar a Alemania del yugo del dictador había quedado hecho añicos, y Klaus von Stauffenberg comprendió que su sacrificio no había sido suficiente para cambiar el curso de la historia. Después del fracaso de la Operación Valquiria, Klaus von Stauffenberg y sus compañeros fueron rápidamente arrestados por las fuerzas leales a Hitler. Los nombres de estos valientes conspiradores resonarían en la historia como mártires de la resistencia alemana,
Además de Stauffenberg, destacaban figuras como Henning von Treschow, Erwin von Witzleben, Ludwig Beck y Karl-Heinrich von Stulpnagel. Cada uno de ellos había sacrificado su seguridad y su reputación en un intento desesperado por salvar a su país de la destrucción total. Sin embargo, su valentía no fue suficiente para detener el avance imparable de las fuerzas aliadas. Mientras los norteamericanos y los soviéticos avanzaban inexorablemente hacia Berlín, Alemania se encontraba al borde del abismo. El régimen nazi se desmoronaba bajo el peso de su propia depravación y crueldad, y el destino del país estaba sellado. Finalmente, llegó el día en que las fuerzas aliadas tomaron el control de Berlín, y Hitler se vio acorralado en su guarida del lobo. Con el enemigo a las puertas y la derrota inevitable, el dictador optó por la cobardía en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones. En un último acto de desesperación, Hitler se quitó la vida en su búnker, poniendo fin a su reinado de terror pero dejando a su paso un legado de destrucción y muerte. La caída del régimen nazi marcó el fin de una era oscura en la historia de Alemania, pero también abrió las puertas a un nuevo comienzo. Los sacrificios de hombres como Stauffenberg y sus compañeros no fueron en vano. Su valentía y determinación ayudaron a allanar el camino hacia un futuro más luminoso para Alemania y el mundo. Aunque su lucha terminó en tragedia, su legado perduraría como un recordatorio eterno del poder del espíritu humano para resistir la tiranía y luchar por la libertad. Si disfrutaste del vídeo, te animamos a que le des me gusta y te suscribas. Es totalmente gratuito y nos estarías haciendo un gran favor. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.